Nos reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar derivadas de funciones exponenciales. Entonces vamos a dar como la regla general para proceder a resolver ejemplos. En este caso vamos a tener dos tipos de función exponencial. Entonces la primera de ellas, la más conocida, f de x igual e elevado a la x. La derivada de esta función aquí va a ser igual. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a e a la x, la misma derivada, multiplicada por la derivada del exponente. De una vez aplicando acá, regla de la cadena, es decir, multiplicada por la derivada de x, según el exponente que yo tenga aquí. Ya vamos a ver ejemplos de ello. La siguiente función exponencial es f de x va a ser igual a b, que b es cualquier número real, elevado a la x. Entonces la derivada de esa función exponencial aquí va a ser igual a b a la x, tal cual la función original, multiplicado por el logaritmo de la base de la función exponencial, es decir, logaritmo de b, y a la vez multiplicado por la derivada del exponente, aplicando regla de la cadena, ¿no? Entonces, esas son las formas básicas de derivadas de las funciones exponenciales, las que existen. Entonces, ahora vamos a resolver varios ejercicios que están propuestos en el libro que hemos venido trabajando. El primer ejercicio de ellos dice que hallar o encontrar la derivada de la función f de x igual a secante de e a la 2x. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollarlo. Entonces empezamos. Lo primero que debemos hacer es derivar la secante. Entonces decimos, la derivada de esta función f' de x aquí va a ser igual. La derivada de la secante es secante por tangente. ¿Secante de qué? De lo que tengo ahí, e a la 2x por la tangente de e a la 2x. ¿Sí? Aplicamos la derivada de la secante. Según regla de la cadena, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar por la derivada de e a la 2x. Acá derivamos secante, ahora vamos a derivar e a la 2x por la derivada de e a la 2x, ¿sí? Que lo dejamos acá indicado. O sea que esta que es igual. Esto hace parte de nuestra respuesta, secante de e a la 2x por tangente de e a la 2x por la derivada de e a la 2x, según lo que tenemos aquí, es la misma e a la 2x, pero debo multiplicar por la derivada del exponente de 2x, entonces, por la derivada de 2x, derivado. Esto aquí va a ser igual a secante de e a la 2x por tangente de e a la 2x por e a la 2x por la derivada de 2x, que sería 2. ¿Listo? Y ya quedaría nuestro ejercicio resuelto. Una forma de presentarlo adecuadamente sería escribir este 2 aquí al inicio, inclusive con e a la 2x. ¿Listo? Y ya quedaría resuelto nuestro primer ejercicio. Vamos a ver un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo, vamos a tener la siguiente función. Entonces vamos a tener una función exponencial e elevado a la x más 2 sobre x menos 2. Función, bueno, esto es igual a f de x, ¿no? F de x igual a esto. Se me ha olvidado colocar la función. Entonces vamos a resolver a encontrar la derivada. Entonces la derivada de esto es muy sencillo. F' de x aquí va a ser igual. Derivamos la función exponencial e. Entonces la derivada de la función exponencial es la misma. E a la x más 2 sobre x menos 2. Por, según la regla que tenemos aquí, debo multiplicar por la derivada del exponente de x. Entonces, por la derivada del exponente que tengo ahí, en este caso, es x más 2 entre x menos 2. Y eso es lo que vamos a derivar. O sea que f' de x aquí va a ser igual e a la x más 2 entre x menos 2 por la función de lo que tenemos aquí, la derivada. Aquí tenemos un cociente, ¿no? Aplicamos regla del cociente.
Derivada del término de arriba. ¿Sí? La derivada del término de arriba sería la derivada de x 1 y la de 2 0, o sea que sería 1 por el término de abajo. Entonces 1 por el término de abajo pues me haría lo mismo, x menos 2, menos el término de arriba sin derivar, que es x más 2, por la derivada del término de abajo. La derivada de x es 1 y de menos 2 es 0, o sea, por 1. Entonces lo dejamos de esa forma y esto va todo entre el término de abajo al cuadrado. X menos 2 todo elevado al cuadrado. ¿Listo? O sea que esto a qué va a ser igual. A e a la x más 2, que ya se parte de nuestra respuesta, x menos 2, por lo que tenemos aquí. Mire, aquí podemos simplificar. X menos x se cancela, me quedaría menos 2 menos 4. Entonces sería aquí menos 4 entre x menos 2 al cuadrado. ¿Listo? Y ahí pues quedaría resuelto nuestro ejercicio. Una forma de organizar es, bueno, como esto está multiplicando perfectamente, yo lo puedo organizar de la siguiente manera. Ya sabemos que esto es menos 4. Aquí lo podemos hacer así. Entonces menos 4 por e, entonces quedaría menos 4e a la x más 2, x menos 2, todo sobre x menos 2 al cuadrado. Listo, y ahí quedaría expresada la respuesta de este ejercicio. Vamos a hacer por aquí, nos alcanza el espacio, un punto 3, donde nos definen la siguiente función exponencial. Bueno, trabajemos esta por cuestiones de espacio, 5 a la 2x. F de x igual 5 elevado a la 2x. Entonces, la derivada de esa función a qué va a ser igual. Entonces vamos a decir que f' de x va a ser igual a, seguimos fórmula, dice que b a la x, es decir, 5 a la 2x, lo que tengo ahí inicialmente. Eso lo multiplico por el logaritmo de la base. Por el logaritmo de la base, que en este caso es 5, a la vez lo multiplico por la derivada del exponente que tengo acá, es decir, la derivada de 2x por la derivada de 2x. Por lo tanto, esto es igual a 5 a la 2x por logaritmo de 5 por la derivada de 2x, que sería 2. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Organizar un poquito esto. Entonces, dejamos primero las constantes, que sería 2 logaritmo de 5 multiplicado por 5 a la 2x. Y ahí quedaría la respuesta de esa derivada. Vamos a mirar por acá un cuarto ejercicio. Este cuarto ejercicio, todos esos están propuestos en el libro. F de x igual 10 elevado a la menos 3x cuadrado. Entonces vamos a encontrar la derivada de f de x. Entonces decimos que f' de x a qué va a ser igual. F' de x va a ser igual a, empezamos con el término tal cual está, entonces sería 10 a la menos 3x al cuadrado, lo multiplicamos por el logaritmo de la base, que es 10, y a la vez lo multiplicamos por la derivada del exponente de menos 3x al cuadrado, que lo vamos a derivar. Entonces, por lo tanto, esto sería igual a 10 a la menos 3x cuadrado por el logaritmo de 10 por la derivada de menos 3x cuadrado, que sería menos 6x. ¿Sí? Aquí yo puedo organizar un poquito el ejercicio. Yo puedo decir que ese es igual a menos 6x por 10 a la menos 3x cuadrado por logaritmo de 10. Simplemente organizarlo. Acuérdense que la multiplicación cumple pues muchas propiedades. Una de las propiedades que es conmutativa, es decir, el orden de los productos no altera el resultado. Entonces acá simplemente por organizar nuestro ejercicio, inclusive pues si quiero puedo colocar menos 6x por logaritmo de 10 por 10. Sería la forma en que uno lo quiera organizar. Listo, entonces por acá tenemos 4 ejercicios. Vamos a realizar un último ejercicio
de función exponencial. Venga, borramos y hacemos un quinto ejercicio. Derivada de función exponencial. Entonces vamos con el quinto ejercicio. El quinto me dicen que la función es f de x igual a e, el número de Euler. Acuerden que este número es una constante que es 2,71 elevado a la x raíz de x cuadrado más 1. Entonces tenemos nuestra función. Entonces vamos a derivar dicha función. Entonces empezamos con la forma base, que la derivada de e es la misma. Entonces decimos f' de e, f' de x, aquí va a ser igual a la derivada de e, que es lo mismo que tengo acá, es decir, e elevado a la x raíz de x cuadrado más 1. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada, lo colocamos acá, la derivada de x raíz de x cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicarlo por esa derivada que tenemos ahí. Bueno, entonces continuamos. Sería f' de x, aquí va a ser igual. Entonces va a ser igual a e, que esto ya hace parte de la respuesta, x raíz de x cuadrado más 1, por la derivada de esto. Para derivar esto acá tengo un producto, que voy a aplicar regla del producto, donde el primer término es x y el segundo término es x cuadrado más 1. Entonces tenemos aquí, este sería nuestro primer término y este de aquí sería nuestro segundo término. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo expreso la fórmula de derivación del producto. Entonces yo digo, primer término derivado. Entonces la derivada del primer término es 1, que no hay necesidad de colocarlo, ¿no? Al no ser que sea un número diferente de 1. ¿Y por qué no hay necesidad de colocarlo? Porque 1 por cualquier cosa me da el mismo resultado. Entonces la derivada de 1 la derivada de x es 1 por el segundo término, que sería x cuadrado más 1. Entonces sería raíz de x cuadrado más 1. Más el primer término sin derivar por la derivada de x cuadrado más 1. Aquí me detengo para recordar algo. Si la función es f de, bueno, para no tomar x, vamos a hacerlo en forma general, f de u es igual a raíz de u. La derivada de f de u, f' de u, aquí va a ser igual. Va a ser igual a 1 entre 2 raíz de u. ¿Sí? Es una fórmula. Y lo multiplico por la derivada interna, es decir, por la derivada de u. ¿Sí? Esa es la forma de derivar una raíz. Entonces, aplicando esta formulita, entonces vamos a derivar raíz de x cuadrado más 1. Entonces decimos por la derivada de raíz de x cuadrado más 1. Entonces, según la fórmula, que es 1 entre 2 raíz de lo que tenga. Entonces sería 1 entre 2 veces raíz de lo que tenga, que tengo x cuadrado más 1, ¿sí? Que es lo que está dentro del radicante. O esa es la cantidad subradical. Para, bueno, acá un poquito de orden, acá encerramos esto. ¿Listo? Entonces sería 1 entre 2 raíz de lo que tengo, cantidad subradical, por la derivada de la cantidad subradical, o de lo que tengo dentro de la raíz. La derivada de x cuadrado más 1 sería 2x. ¿Listo? Cerramos ahí. Entonces vamos a culminar diciendo que f' de x aquí va a ser igual a e a la x raíz de x cuadrado más 1 por esto que tenemos aquí. Lo vamos a simplificar un poquito. Mire, por ejemplo, aquí este 2 simplifica este 2, x por x daría x cuadrado, entonces daría raíz de x cuadrado más 1 más x cuadrado, acá multiplicamos x por x cuadrado, sobre raíz de x cuadrado más 1. Entonces démonos cuenta que ya el ejercicio pues nos está quedando simplificado, inclusive lo puedo simplificar ahí aún más. Puedo realizar esta suma de acá. Entonces esto aquí es igual a e a la x raíz de 2x cuadrado más 1, raíz de 2x raíz de x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, por lo que tengo aquí dentro.
¿sí? Acá esta suma multiplico en cruz raíz de x cuadrado más 1 por raíz de x cuadrado más 1, tengo esto, multiplicado raíz de x cuadrado más 1, ¿qué va a pasar? Como tengo la misma base, dejo la base, es decir, x cuadrado más 1, y sumo exponentes. ¿Qué tengo? Esto es como tener un medio, y un medio más un medio sería 1. De raíz de x cuadrado más 1 por raíz de x cuadrado más 1 se cancelan las raíces y me quedaría la potencia o el exponente 1. Entonces acá simplemente me quedaría x cuadrado más 1 más, el más que tengo acá, hacemos de cuenta como si tuviera 1, estamos multiplicando en cruz estos dos, 1 por x2 sería x2 sobre raíz de x cuadrado más 1. Esto aquí va a ser igual a e a la x raíz de x cuadrado más 1, que eso ya hace parte de la respuesta, por acá sumamos x cuadrado más x cuadrado sería 2x cuadrado más 1. Entonces sería 2x cuadrado más 1 entre raíz de x cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces, pues de esa forma quedaría resuelta esta derivada y de esa manera pues queda iniciado el tema de derivadas de funciones exponenciales, que estas son las formas básicas de las cuales realizamos 5 ejercicios. Recuerden que cada uno de estos ejercicios están propuestos en el libro. Bueno, muchas gracias.